Muy buenas, vamos a hacer en este vídeo el examen de Canarias de lengua castellana que tuvo lugar en mayo de 2022. Así que si vas a presentarte este año te interesa repasar un poco todas las preguntas que cayeron en el año 2022 para que te pongas un poco a prueba, ¿vale? Este es el texto, vais a leerlo tranquilamente porque las primeras preguntas van a girar siempre en torno al texto. El texto trata sobre Rafael Nadal, el tenista español, sobre lo que es sus cualidades como deportista y persona. Entonces, lo vais a leer tranquilamente, ¿vale? Y luego voy a responder yo las preguntas. Vais a parar el vídeo antes de que yo responda para que marquéis la opción que hubieseis puesto vosotros. Bueno, la primera pregunta dice, desde el punto de vista de la intención comunicativa, el texto Rafael Nadal, obrero y caballero es un texto descriptivo porque relata la final del Open de Australia y describe el comportamiento de Rafael Nadal durante el partido. Un texto expositivo argumentativo porque analiza la final del Open de Australia, el comportamiento de Nadal durante el partido y plantea que su importancia radica en la caballerosidad, esfuerzo y los valores que transmite. Un texto lírico porque expresa los sentimientos que le transmite Rafael Nadal. Vale, para que sea un texto lírico tendría que estar escrito en verso, ¿vale? En este caso sería un texto expositivo argumentativo, ¿vale? Porque no solamente se limita a describir la final del Open de Australia, sino que también habla sobre los valores que transmite el tenista. Desde el punto de vista del ámbito de uso, Rafael Nadal, obrero y caballero es un texto periodístico de opinión, concretamente una columna, un texto periodístico de opinión, concretamente un artículo de opinión, puesto que no está firmado por un periodista, sino que refleja la idea del periódico. Esto es incorrecto, ¿vale? Porque si no está firmado y refleja la opinión del periódico es una editorial, ¿vale? Y luego te dice aquí, un texto periodístico de opinión, concretamente un editorial, puesto que no está firmado por un periodista, sino que refleja la opinión del país. Si os fijáis, aquí sí está firmado, ¿vale? Xavier Vidal Folk. Por tanto, como sí está firmado, es un artículo, es un texto periodístico de opinión, concretamente una columna, ¿vale? Una columna periodística. Sería la A. Siguiente. Por esa determinación jamás rendida, pese a las roturas y a la inverterada liviandad del arco del pie, por esa resistencia infinita de la voluntad, por ese habilidoso esfuerzo, fijaros que siempre va repitiendo la misma estructura. Por esa, por ese, por esa, ¿os fijáis? Siempre la misma estructura sintáctica a la hora de analizar al tenista. Entonces, cuando utiliza la misma estructura sintáctica, a eso se llama paralelismo sintáctico, ¿vale? Entonces, esto es el uso de un recurso literario que se basa en un paralelismo sintáctico, ¿vale? Entonces, la función del lenguaje que te permite utilizar recursos literarios es la función poética, ¿vale? La función poética o estética del lenguaje sería la A. El autor utiliza paralelismo al repetir la misma estructura sintáctica. Vale, vamos ahora a la 4. La expresión batalla agónica que aparece en el segundo párrafo significa que el partido fue endeble, que el partido fue duro. Batalla agónica no se refiere al partido, es un término que tiene que ver con un conflicto bélico. Vale, sería la B, que el partido fue duro, competido y extenuante. Eso es una batalla agónica, igual que se habla muchas veces en el fútbol, fue una final agónica. En la expresión está en el cariño filial, admirado que regala en el gimnasio al añoso y mítico Rod Laver. La palabra añoso es sinónimo de longevo. ¿Vale? Añoso es que tiene muchos años, que lleva ya bastante años, digamos, en el circuito. Longevo. Siguiente, sustituye la expresión la audacia terrenal de Rafa con cita más entusiasmo porque contrasta con la percepción de su vulnerabilidad física, de su edad, por una de las siguientes opciones.
El coraje terrenal de Rafa provoca un entusiasmo mayor porque físicamente es más frágil. El pavor terrenal de Rafa, bueno, esto aquí pavor ya se descarta, ¿vale? El coraje terrenal de Rafa provoca un entusiasmo mayor porque físicamente está mejor que sus contrincantes. Sería la A, ¿vale? Porque se ve más débil desde el punto de vista de las lesiones. 6A. 7. Con la expresión obrero en la pista, el ciudadano de Manacor es un caballero entre volea, un tipo exquisito que jamás pronuncia palabra ofensiva. El autor se refiere a que el mítico Rod Laver encarna los valores más nobles. No, aquí no se está refiriendo a Rod Laver. Se está refiriendo a Rafael porque se refiere, el ciudadano de Manacor se refiere a Nadal. Entonces sería la C. A que Rafa Nadal encarna los valores más nobles de la educación. Sería la C. 8. La expresión por esa hermosura lírica de juego que se abría paso a ritmo sincopado, pero seguro, y se imponía dramáticamente sobre la rotundidad épica, implacable y metálica, tiene un lenguaje denotativo. Lenguaje denotativo es cuando las palabras significan literalmente lo mismo que vienen en el diccionario, ¿vale? No tienen unos significados añadidos, ¿vale? Aquí tiene un lenguaje connotativo que se observa en el uso de un léxico valorativo, figurativo e incluso literario, como se puede observar en hermosura lírica del juego, rotundidad épica o ritmo sincopado. ¿Vale? El lenguaje connotativo es cuando una palabra tiene significados añadidos o connotaciones que son diferentes al significado propio de la palabra. ¿Vale? Como por ejemplo, si tú le dices a alguien, eres un zorro en los negocios. Ahí la palabra zorro significa astuto, tiene un significado añadido. Entonces, en este caso tendría un valor connotativo. Sería la B. Vamos ahora a el 9. Obrero y caballero, palabras que aparecen en el título, pueden considerarse dos antónimos en una construcción en la que hay un oxímoron. Vale, oxímoron no podría hacer porque oxímoron son dos palabras incompatibles. Como por ejemplo el bien morir. Algo que es incompatible, dos ideas que son incompatibles, ¿vale? Luego te dice, dos antónimos en una construcción en la que hay una antítesis para resaltar dos cualidades del protagonista, en el que se centra el texto. Por un lado es un trabajador nato y por otro lado una honorable persona que encarna los valores de la discreción, la ética y la buena educación en la cancha del tenis. Yo pondría la B, ¿vale? Que le da la función poética del lenguaje, puesto que está utilizando un recurso literario basado en dos términos antitéticos, lo que es una antítesis. Dos sinónimos, esta no la pondría porque caballero y obrero no se consideran términos sinonímicos, ¿vale? Por tanto, yo me decantaría por la B, ¿vale? Y la palabra clave aquí es oxímoron, que oxímoron no puede ser porque el oxímoron lo que hace es poner dos ideas que son incompatibles, ¿vale? Como por ejemplo el muerto viviente, ¿vale? Eso que son dos ideas incompatibles, muerto y viviente, mientras que aquí en el B lo que te dice es que son dos términos antitéticos, que resaltan dos cualidades que por un lado es un trabajador de obrero y por otro lado es una persona discreta, con buena ética, que sería caballero. Vamos a la 10. Un prescriptor de valores cívicos es una construcción nominal, puesto que carece de verbo en forma personal. Una construcción en voz pasiva, por la presencia de la forma pasiva prescriptor. Esto es un error, ¿vale? Esto directamente se descarta. Una perífrasis verbal modal, esto también se descarta porque no hay verbo en forma no personal. Por tanto, la A, una construcción nominal, puesto que carece de verbo en forma personal. Aquí no hay ningún verbo. Prescriptor es un sustantivo. Vale, la oración, el ciudadano de Manacor es un caballero entre volea, es una oración simple, copulativa. Sí, porque tiene el verbo ser, tiene un verbo copulativo, ser. El sujeto es el ciudadano de Manacor. Y un caballero entre volea es el atributo. Vale, pues esta es la correcta. Ya podéis dejar de mirar más opciones porque es esta.
Predicativa no puede ser porque tiene un verbo copulativo y reflexiva no porque no tiene el pronombre se. O sea, al final del texto es un conector o marcador textual que se clasifica como adversativo explicativo. Un conector o marcador textual que se clasifica como reformulador explicativo. Un conector o marcador textual que se clasifica como causal explicativo. O sea, es un reformulador, porque lo que hace es volver a explicar lo dicho anteriormente para aclararlo, ¿vale? Es para aclarar lo que ya se ha mencionado antes. Entonces yo me decantaría por la B. Además, tanto la A tiene un error porque no puede ser, estos no son conectores, los conectores no son léxicos semánticos. Esto de léxico semántico es erróneo y desde el punto de vista un conector que se clasifica como causal también sería erróneo porque no explica causa, o sea, no se utiliza para dar la causa de alguna acción, ¿vale? Vamos ahora al 13. El análisis de algunos de los elementos lingüísticos de la secuencia. Todo esto que debieran practicar los intelectuales que echamos en falta es el siguiente. A ver, debieran es subjuntivo, eso es correcto. Luego, echamos en falta es una oración subordinada adjetiva o de relativo, puesto que está encabezada por el pronombre relativo que se refiere a sus antecedentes, los intelectuales, por lo que tiene un valor anafórico desde el punto de vista de la cohesión morfosintáctica. Vamos a ver, esta oración que echamos en falta, esta sí es una adjetiva, porque se puede sustituir por los cuales, los intelectuales, los cuales echamos en falta, y este que se refiere a los intelectuales. Y luego, debieran si está en modo subjuntivo. Es un pretérito imperfecto de subjuntivo. Indica un valor de posibilidad, sí. O sea, yo por ahora esta, de momento no la veo mal. Vamos a ver aquí. Debieran es un verbo que está en modo indicativo, esto ya se descarta. Debieran es un verbo que está en modo subjuntivo y que echamos en falta es una oración subordinada adjetiva de relativo. Por ahora esta también va bien, puesto que está encabezada por el pronombre relativo que se refiere a sus antecedentes, los intelectuales, por lo que tiene un valor catafórico. Vale, esta es la diferencia entre la A y la B y la C. Que la C pone que el pronombre relativo tiene valor catafórico y en la A pues tiene valor anafórico. Anafórico es cuando el pronombre aparece detrás del nombre al que se refiere, ¿vale? Como el pronombre está detrás del nombre al que se refiere, sería anafórico, ¿vale? Por eso habría que decantarse por la A. La palabra clave aquí es anafórico, es lo único que diferencia las dos respuestas. Y recordar que en anafórico el pronombre sale detrás del nombre al que se refiere. Entonces sería el 13A. Elige el análisis correcto de la forma verbal en la expresión ha sido uno de los espectáculos más bellos del mundo. Bueno, vamos a ver. Proclamaron y consagraron. Eso está en modo subjuntivo. Falso. Ya esto se descarta. Esto está en modo indicativo en tercera persona del plural del pretérito perfecto simple. Luego te dice, una forma verbal está en modo subjuntivo. Ha sido. Esto también es incorrecto porque ha sido es pretérito perfecto compuesto de indicativo. Por tanto ya descarto la A y la B. Todas las formas verbales están en modo indicativo. Ha sido, pretérito perfecto compuesto, proclamaron y consagraron, pretérito perfecto simple y llaman en presente. Por tanto sería la C, la correcta. Vamos al siguiente. Ruidillos, traqueteo, compás e interperancia desde el punto de vista de los niveles del lenguaje se pueden analizar de la siguiente forma. Ruidillo, compás y traqueteo, expresiones poco formales, coloquiales, para dar sencillez y cercanía al receptor. En cambio, interperancia es un cultismo, por lo que pertenece al nivel formal culto de la lengua. El AB te dice que ruidillo, compás y traqueteo
son incorrectas. Digamos, son ejemplos de vulgarismo. Esto es incorrecto, ¿vale? Porque estas palabras no están mal escritas, no son vulgares, son coloquiales, ¿eh? Por tanto, ya la B se descarta. Ruidillos, compás y traqueteo pueden considerarse como expresiones coloquiales y en cambio interpelancia es un extranjerismo. No, interpelancia no es un extranjerismo, ¿vale? Es un cultismo, porque apenas ha tenido cambio, ¿vale? Un cultismo son palabras que apenas han cambiado del latín, ¿vale? Viene de intemperantia. Prácticamente mantiene su misma estructura al castellano, ¿vale? Pues cuando una palabra evoluciona poco del latín al castellano se considera un cultismo. Habría que elegir la A. 16. El análisis del objetivo subrayado, belleza más rotunda y virtudes deportivas es el siguiente. Rotunda es un adjetivo en grado superlativo de superioridad. Y deportiva es un adjetivo explicativo. No es explicativo porque va detrás, ¿vale? Los adjetivos que están detrás de los sustantivos se suelen considerar especificativos y además te está especificando, te está diciendo qué tipo de virtudes tiene. Dice, rotunda es un adjetivo en grado comparativo de superioridad. Por ahora sí, porque más rotunda es un comparativo, no es un superlativo. Para que sea un superlativo sería rotundísima o que tuviese el adverbio muy rotunda. Como tiene el adverbio más, es un grado comparativo. Comparativo de superioridad y deportiva es un adjetivo especificativo. Por ahora esta no tiene error, ¿vale? Además, el adjetivo deportiva está en grado positivo, eso es correcto. Luego, aquí te dice rotunda es un adjetivo en grado superlativo. Este sería el error porque rotunda no está en superlativo, está en comparativo. Y además te dice que deportivas, aquí en la C te dice que está en grado comparativo. Eso también es un error, ¿vale? Porque deportivas aquí está en grado positivo. Por tanto, la que queda como correcta sería la B. Vamos a la 17. Morfológicamente, la palabra inigualable responde a uno de los siguientes análisis. Palabra variable derivada. Vale, las tres cumple con eso. Formada por el prefijo in. Las tres también cumple eso, que indica negación. También las tres. Igual, lesema. Vale, también las tres. Y el sufijo able, que significa capacidad de. Es un adjetivo de una sola terminación, que concuerda con sustantivos masculino y femenino. Femeninos no, porque inigualables. Bueno, sí, las igualables o los igualables, concuerda con los dos, ¿vale? A ver, yo aquí por ahora no estoy viendo fallo. Vamos a ver aquí. Es un adjetivo de dos terminaciones. Esto es un error. Dice, puesto que tiene una forma diferente para masculino y otro para femenino. No. Palabra invariable. Esto es un error, porque palabra invariable ya sabéis que son las que no pueden variar de género o número. Aquí sí puede variar de número, ¿vale? Además, las palabras invariables serían los adverbios, las conjunciones, las preposiciones, pero los sustantivos y los adjetivos son palabras variables. Por tanto, la C habría que descartarla, ¿vale? Porque no es una palabra invariable. Y dentro de la A y la B, ¿vale? Me quedo con la A porque inigualables, ¿vale? Tanto para masculino como para femenino, ¿vale? Elige de la siguiente secuencia la que corresponde con sinónimo de rotunda en la belleza más rotunda del estilo Nadal. Bueno, pues en este caso sería categórica, impactante, tajante, aguda, indiferente, impasible, frívola, ofensiva, superficial. Bueno, yo me decantaría por la A, por el adjetivo tajante. Rotunda y tajante es lo que veo más sinónimo, ¿vale? En esta expresión. Si queréis podéis sustituir y fijaros que al sustituir tajante, ¿vale? Más tajante del estilo Nadal,
pues te queda una palabra que prácticamente mantiene el mismo significado contextual, ¿vale? De la expresión. Una de las siguientes secuencias se corresponde con el campo asociativo o red léxica referida al deporte, en general y en concreto al tenis. Bueno, todas las palabras deben estar relacionadas con el mundo del tenis. Aquí tenemos Biblia, esto hay que sacarlo fuera, la A ya no es correcta, y aquí tenemos religión, en la C, que no tiene nada que ver con el mundo del tenis. Entonces nos quedaríamos con esta, con la B. ¿Vale? Conjunto de palabras que están relacionadas por el mismo tema. Deportista, Nadal y Medvedev son... Deportista es un hiperónimo y Nadal y Medvedev son sus hipónimos. Deportista es un hipónimo y Nadal y Medvedev son sus hiperónimos. ¿Eso está mal? Deportista es un sinónimo y Nadal y Medvedev son sus antónimos. No. El hiperónimo es la palabra que nombra la categoría. Categoría deportista. Y luego las subcategorías son los hipónimos. Nadal y Medvedev. Sería la A. ¿Vale? Bueno, como veis, el examen de mayo tuvo 20 preguntas, una primera parte de preguntas relacionadas con el texto y una segunda parte de preguntas de todo el temario, ¿vale? Desde sintaxis, morfología, categorías gramaticales, toda lo que es la parte de las variedades del lenguaje, la semántica, etcétera. ¿Vale? Algunas un poco enrevesadas y el tema del texto era bastante fácil porque era un tema de actualidad relacionado con el mundo del deporte, concretamente del tenis. Espero que os haya salido bien el examen y que tengáis mucha suerte a todos los que os vayáis a presentar. Si habéis visto algún error podéis comentarlo en la caja de comentarios y darle a like si te ha gustado el vídeo. Un saludo para todos.